Con respecto a la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el legislador de Morena, Mario Delgado, acotó que el próximo gobierno federal tenía previsto los efectos de la cancelación de esta mega obra, por lo que ya el presupuesto para 2019 contempla los recursos para el pago de indemnizaciones y penalidades por la cancelación de Texcoco. En torno a esta misma, vamos a escuchar ahora al doctor Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México. Él nos dará un comentario. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. En efecto, mi comentario va dirigido a este tema de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en el Baso de Texcoco. Este proyecto, quizá sus raíces son de una docena o más de años, según se vea, pero empezó ya en serio en el 2014. Fue cuando el gobierno de Peña Nieto lo anunció, y lo anunció con bombo y platillo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que ahí se haría algo magnífico, tan grande que podría llegar a ser el tercer aeropuerto más importante del mundo, con 6 pistas de aterrizaje y la capacidad para atender hasta 120 millones de viajeros. No en su primera etapa, sino en su etapa ya final, plenamente construido. Bueno, era un proyecto enorme. La idea se desarrolló, se empezó, y cuando estaba a un tercio de su construcción, se vino abajo. Es una decisión del nuevo gobierno. Lo interesante de esa decisión es, a mi juicio, es que en parte se trata de un tema técnico y de un tema económico. ¿Se puede poner el aeropuerto en otra parte? Bueno, tenemos los documentos de un lado y del otro. Obviamente hay una documentación mayor en el aeropuerto que se ha cancelado porque se empezó hace mucho tiempo. En el de Santa Lucía, que es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, ya también hay en principio un apoyo técnico de que sí se puede. Pues si siempre ha habido ahí un aeropuerto, simplemente se va a aumentar su volumen, pero no se va a crear nada que no estuviera. En cuanto a sus efectos ecológicos, Luege Tamargo, el antiguo responsable de la Comisión Nacional del Agua, en 2012, antes de que llegara al poder, pero ya siendo presidente electo Peña Nieto, entregó un informe señalando que no se podía hacer el aeropuerto donde se estaba haciendo porque afecta el Baso de Texcoco y su capacidad como regulador de agua del subsuelo. Pero el antiguo proyecto, el que ya se suspendió, dijo que se podía técnicamente inyectar agua por un lado, poner lagos artificiales, etcétera. El problema ya a esas alturas no reside tanto ni en los aspectos técnicos ni en el daño o beneficio ecológico, sino básicamente en una confrontación de poderes. Y esta es una interpretación, yo creo que no es solo mía, sino la han de compartir otros. El antiguo régimen, el que se está acabando, que pretende ser sustituido por otro muy diferente, estaba basado en la parte estrictamente política, en los partidos, en el PRI en primer lugar, pero el PAN ya como una especie de aliado y a veces adversario, lo mismo que el PRD en la partidocracia. A esa se le dio un golpe, pero central, fundamental, el 1 de julio. Pero había hay otros elementos del antiguo régimen que estaban intactos, y es el de los poderes fácticos.
El antiguo régimen no se explica sin una alianza entre el poder político y el poder económico. Y el poder económico es una gran concentración de recursos en unas cuantas familias, en unos cuantos personajes, en el caso de México, y supongo que en otros países lo mismo. Entonces, para desmantelar al antiguo régimen, ya que las elecciones habían hecho a un lado al PRI, pues había que enfrentar a la otra parte. Y aquí en el caso del aeropuerto, me da la impresión de que Andrés Manuel eligió el campo de batalla, el tiempo de la batalla y la forma de la batalla. Él es el que decidió el cómo de el enfrentamiento con los grandes grupos de poder, y en la obra pública más importante del sexenio de Peña Nieto, pues también se centra la sospecha de ser una de las que, y esta sospecha es inevitable, en donde hay corrupción. Hasta ahora, Andrés Manuel, al anunciar que se acababa ese proyecto, señaló que también se acababa otro que no estaba explícito, pero que encontró allí. Cuando el nuevo aeropuerto entrara en funciones, el viejo aeropuerto sería, ya estaba pensado, una gran obra, una gran urbanización, en donde esos grandes capitales pensaban crear un nuevo Santa Fe. Es decir, en Santa Fe lo que eran basureros se compraron a precios ridículos y luego se erigió una especie de nueva ciudad en esa zona de la capital con una plusvalía enorme. Bueno, eso es lo que se pensaba, según Andrés Manuel, y que no me sorprende, hacer en lo que era el antiguo aeropuerto, y luego también estaban a terrenos adquiridos alrededor del nuevo. La revista Proceso hizo una investigación al respecto y encontró que ya se habían estado comprando esos terrenos desde hacía tiempo, desde mucho antes de que se anunciara que ahí se iba a crear el nuevo aeropuerto. Con este golpe, Andrés Manuel les señala a estos grandes capitales que las cosas se pueden hacer, el que él piensa que se van a hacer diferentes en el nuevo gobierno, y donde la obra pública, la gran obra pública que hasta ahora implicaba corrupción, como el tren México-Querétaro, que ya vimos que ahí IGA, la que dio la Casa Blanca, también tenía ahí ya un contrato, el acueducto de Monterrey y las carreteras, las de cuota, etcétera. En todas están estos grupos. Por lo tanto, lo del aeropuerto también puede ser visto como un escenario de esta lucha, incluso antes de que llegara el nuevo gobierno. Andrés Manuel decidió dar esa batalla para dejar, digamos, despejado el terreno cuando empezara su gobierno. La reacción fue dura y será dura y feroz. Está el Consejo Coordinador Empresarial, está el Citibank, está el BBV y, bueno, una buena cantidad de grandes concentraciones de dinero en contra, y el problema va a seguir, pero creo que ya se dio el golpe principal antes de que entrara el nuevo gobierno. Se tiene el apoyo de 1 millón y tantos de ciudadanos que en esta consulta completamente informal, que no es vinculante, no tiene ningún valor legal, pero tampoco es ilegal como alegan algunos, ahí se ve que el respaldo para esos movimientos, que no supongo que no será el último que haga Andrés Manuel,
va a hacer de esa manera, va a movilizar a quienes, o al menos a una parte de los que le apoyaron en la elección del 1 de julio, para neutralizar la acción de quienes pues no tienen muchos apoyos sociales, pero tienen mucho dinero. Y es un conflicto clásico en la política aquí y en el mundo entero, el choque entre quienes tienen muchos recursos económicos y quienes tienen la demografía política de su lado. Este es el inicio del gobierno, pero yo creo que va a haber otros a lo largo del sexenio en escenarios diferentes, no serán aeropuertos, pero el núcleo del conflicto será el mismo, ir sometiendo a los poderes fácticos a la idea de que quien gobierna es el gobierno electo y no quien gobierna es esa alianza entre gobierno y dinero y grandes recursos. Y con eso termino. La concentración de recursos económicos en México ha sido fantástica. Y un estudio de un banco suizo de hace unos días que apareció en la prensa nos dijo que mientras la economía mexicana creció 2.3 o 2.4 el año anterior, 16 capitales mexicanos, 10 o 16 de los grandes capitales mexicanos crecieron en promedio 20%. Eso lleva poder político, y entonces lo que vemos ahora es quizá el primer capítulo de una batalla muy larga por poner a cada quien en su lugar, y formalmente quien debe de tener el poder político en México es el gobierno que fue electo, y no los grandes capitales o que fueron heredados o que fueron producto de una relación no precisamente sana entre dinero y gobierno en el pasado. Y ese es mi comentario para Radio Educación en esta ocasión. Le agradecemos muchísimo, doctor Meyer, por estas palabras. Gracias por su tiempo para los radioescuchas de estos noticiarios Pulso de Radio Educación. Muy buenos días. Buenos días.